Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Por la noche, una sombra muy alta, pero que era invisible, o sea, no podía nadie testiguar lo que era, y mucho menos si intentaban acercarse a él, que desaparecía. O sea, algunos se gastaban de que habían salido detrás, pero que nadie pudo localizarle quién era, porque era inalcanzable, algo que desaparecía. Entre la juventud cogió miedo, ¿no? Salen de paseo, era por la carretera, por las afueras del pueblo, y cuando iba el personal nadie quería ir por ahí porque sentían un poquillo de terror. Son sonidos de una tierra mágica, de una tierra muy querida para el equipo de Milenio 3. Una tierra que hemos recorrido arriba y abajo, buscando testigos, buscando pistas, buscando documentos, buscando historia. Ahora tenemos la fortuna, esta noche, de presentar un trabajo al que también tenemos un cariño muy excepcional. ¿Por qué? Porque condensa todo lo que sería el periodismo de misterio de vieja escuela. Ese que hace que uno se embarque en un vehículo. Vamos a imaginarnos ese coche junto a la carretera secundaria y ese periodista, ese investigador, ese reportero, como el caso que hoy nos ocupa, que persigue el misterio prácticamente con un cuaderno de campo, con una cámara de fotos, con una grabadora y sobre todo con mucha ilusión, con muchas ganas. A veces se encuentra con la decepción, se encuentra con los silencios, se encuentra con la incomprensión incluso de los círculos más íntimos, pero él sigue aferrado a su idea de que a veces ocurren cosas misteriosas, de que a veces lo extraño aparece, y sigue el camino, sigue en la ruta, y día tras día, noche a noche, sigue investigando, preguntando, arrancando testimonios de aquí y allá. Y digo arrancando porque el corresponsal del misterio, cuando trabaja en su pueblo, en su región, tiene más dificultad que nadie, y todos los demás muchas veces dependemos de él. Y poco a poco en la faltriquera, en el archivo personal, van acumulándose los casos, las historias. Esta noche vamos a comprobar que esos casos que eligieron Extremadura y este investigador como protagonistas son casos universales, que en el fondo pueden pasar en cualquier otro sitio, en cualquier otro tiempo. Pero si no es por la labor de esta gente, de estos investigadores, ¿dónde estaría el misterio? Este libro que tengo en las manos, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Es un trabajo, de verdad, de los que hay muy pocos, porque aquí se condensan, voy a hacer el cálculo ahora mismo, exactamente, pues 220 páginas de pura información, de auténtica investigación de corazón y de casos que nos van a dejar helados, ¿verdad? La verdad es que sí, es uno de esos libros que reflejan las aventuras de un periodista, de un reportero que va buscando, ya parece mentira porque todo se hace a través de internet, de las redacciones, pero todavía quedan personas como el autor de este libro que se recorren los caminos, que van a las aldeas más ocultas buscando lo oculto, buscando esos casos extraños que no han salido a la luz y buscando sus verdaderos testigos. El libro que acaba de salir se llama Huellas de otra realidad, crónicas de hechos inexplicables. El autor vamos a conocerlo en unos minutos. Ese libro es la crónica viva de una tierra, en este caso, tocada por lo extraño, por el misterio, Extremadura. Casos de todo tipo, apariciones, desapariciones, huellas, extraños personajes, milagros, momias, cosas que os van a asombrar. Amigos de Extremadura, además, hoy tenéis una vía de contacto especial porque estoy convencido que en esta noche de comunicación van a seguir saliendo casos para que haya futuros trabajos, Carmen. Nuestra vía de contacto de siempre, el 7640, palabra clave Milenio, espacio, como siempre, vuestros mensajes, sobre todo la ayuda de la gente, de la buena gente de Extremadura, que seguro que conocen historias que hoy nos llegarán a esa vía de contacto. 7640, palabra clave Milenio. Además hay un sorteo de 3 libros, Iker, de estos 3 libros de Huellas de otra realidad, escrito por Gonzalo Pérez Arro y editado por EDAF. Esta noche de verdad es un viaje distinto, un viaje en busca del reporterismo antiguo, casi romántico. En nuestra nave del misterio, Alberto Granados, comandando los mandos del sonido, nuestro compañero Juanma Frasquet, y además como invitado de excepción, nuestro compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches, Iker. Vamos a poder, yo no sé, siempre lo digo contigo, no una explicación, pero sí vamos a intentar comprender cómo los fenómenos ocurren en esta tierra extremeña
ocurren también en otras muchas partes, y quizás descubramos las raíces que motivan historias como esa aparición que escuchábamos al principio, aparición en Saucedilla. ¿Estamos todos? Estamos todos. Comenzamos. Hay imágenes y escenas que uno no podrá olvidar mientras viva. Una de ellas, donde yo conocí realmente al protagonista de este libro, a este autor de Huellas de otra realidad, tiene lugar en el pueblo de Saucedilla, y en alguna ocasión en Cáceres, y en alguna ocasión hemos dejado deslizar algunos datos de esta historia que hoy también queremos recordar. La aparición de una sombra, de un espectro, de una figura, quién sabe qué, atormentando un pequeño pueblo y haciéndoles pasar auténticas noches de terror. La sensación es que en muchos de estos casos estuvo a punto de posarse el manto del silencio. Lo sabéis, 7640, líneas abiertas. Por cierto, Carmen, mucha gente en tromba está preguntando, lo decimos muy brevemente, luego lo repetimos, que sí, que mañana es la última firma en la Feria del Libro de Milenio 3, último día, mañana por la tarde. Pues sí, en las casetas 257, 258, Casa del Libro, estaremos firmando ya el último día de feria. La feria acaba el domingo, pero nosotros mañana es el último día que vamos, pues para todos aquellos amigos que no han podido acercarse en las firmas anteriores, pues que vengan mañana, que allí estaremos charlando con ellos, pasando un buen rato y hasta que nos dejen. Y luego os cuento, muchas gracias por la increíble acogida del libro de Milenio 3. Pero este otro guarda tantas historias. Fíjate, Santiago, la primera vez que yo conocí a Gonzalo, sí, cuando le conocí, nos encontramos en la calle de González Amézqueta, en Saucedilla, un pequeño pueblo donde casi nunca pasaba nada, hasta que pasó. Voces que nos reconcilian con el misterio, voces de un pueblo asustado porque aparecía algo que parecía un fantasma de otra época, de otro tiempo. Voces como estas. Se presentaba un hombre por la noche y por las tardes ya de tarde, y las niñas que andaban por ahí, las personas lo veían, y venía y que vestió de negro, con un manto, con una capa, con no sé qué, y desaparecía. Y así estuvo viniendo muchos días, muchas noches. Que nosotros no lo vimos, pero que estuvo ahí, sí. Sí, fue verdad eso. Luego nuestro invitado Gonzalo Pérez Sarrón nos contará esa escena que yo me he imaginado 1000 veces en la mente, una calle más o menos vacía, con varios almacenes, que entonces era entrada del pueblo, plena noche, una chica que vuelve y que ve que avanza lentamente alguien por la acera de enfrente, y que las pocas luces que existen van alumbrando una figura que es demasiado grande, una figura vestida como con un traje talar, una figura que parece un gran sacerdote o encapuchado y que se va acercando. Ha pasado mucho tiempo, pero creo que nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarrón, que nos escucha desde Ser Plasencia, no lo ha podido olvidar. Gonzalo, hermano, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues encantado y feliz de estar más aquí con la familia. En tu casa. Bueno, eso es, tú lo has dicho. Y la verdad es que a mí se me ponen los pelos de punta porque, bueno, la amistad que tenemos, no hay que ocultarlo, es de mucho tiempo, conociéndonos a través de aquella historia. Vamos a hablar largo y tendido de tu trabajo, Gonzalo, que creo que merece la pena que sea conocido. Huellas de otra realidad, pero aquello te cambió la vida de los testigos y cambió la vida de un pueblo llamado Saucedilla, pero ¿también cambió la tuya? Pues sí, porque para empezar fue el primer caso, el caso más importante que investigaba por aquellos entonces, y he de decir que el oír el relato en las voces de los protagonistas, el relato tan extraño por otra parte, porque yo entonces no tenía ninguna referencia de un caso parecido, pues qué duda cabe, caló en mí tanto que he estado durante mucho tiempo investigándolo. Y he llevado a mucha gente como a ti o a Juan José Benítez, a conocer ese caso, y a todos, aquel investigador que haya llevado, pues he visto la misma sensación, la impresión de que allí ocurrió algo muy extraño y algo que tuvo en vilo a todo un pueblo. Y la sensación, Gonzalo, muy interna, que no se puede describir, quizá no se pueda escribir tampoco, que es la de que eso rezumbaba verdad. Junto a Gonzalo encontramos a las protagonistas, o la principal protagonista, que luego escucharéis, de esta historia, de este supuesta fantasma, sombra, espectro, que merodeó por la zona de Saucedilla, un tranquilo pueblo muy cercano a Almaraz, localidad cercana también a la central nuclear, o conocida por ello, y que hizo correr ríos de tinta. Y la sensación que tuve personalmente unos 11 años después de los hechos, 12 años, cuando estuvimos ante los testigos, es que no habían podido olvidar. En Saucedilla empezó a visitar la aldea alguien a quien nadie había invitado, pero
20 años después, tampoco nadie ha olvidado, ¿no, Gonzalo? Pues no, porque hace muy poco, con ocasión de hacer obsequio de un libro a esta familia, he oído de nuevo el relato, y el relato sigue siendo el mismo, y además los ojos brillan de la misma forma cuando cuentan aquellos días, aquellas noches más bien, de pesadilla y de negrura, porque incluso tuvieron miedo las personas, los vecinos de esta población, de salir a la calle por la noche. ¿Qué es lo que veían? Vamos a intentar ir una vez más, Gonzalo, a ese inicio. Nos escuchan cientos de miles de amigos, que muchos de ellos, desde luego, es la primera vez que oyen hablar de esta historia que ocurre aquí, en Extremadura, bien cerca. La primera escena que se tiene constancia, yo no sé si hay otras anteriores, es la de una muchacha, Mari Carmen Ramos, que regresa de algún punto de esa pequeña población y ve algo. Estamos hablando de 1984. 1983. 83, sí. Ajá. Era el otoño de 1983 cuando Mari Carmen regresaba a su casa, iba con sus pensamientos cabizbaja, mirando sus propios pasos, digamos, cuando en una de las veces que ojeó la avenida principal de la población, vio que a lo lejos ya se acercaba una sombra, una figura ensotanada, y lo primero que le llamó la atención fue que era muy alta. Esta figura, al llegar a la altura suya casi, cruzó la carretera y se puso frente a ella. Ahí es cuando vio o pudo comprobar que la figura no tenía pies, que se deslizaba a unos centímetros del suelo, que iba muy lentamente, que parecía no tener brazos, y que hizo un giro al llegar justo a unos 5 metros, lo más cerca que la tuvo. Hizo un giro para internarse en la Bocacalle, en la calle en la que esta chica se había detenido. Digamos que hubo un encuentro, la chica en una esquina y la figura en la otra. La figura se metió en la calle, y cuando esta chica se asomó, que fue segundos después, ya no estaba. Ahí fue cuando de verdad sintió terror y echó a correr hacia su casa. Primera escena, como siempre, perfectamente contada por este cronista del misterio en Extremadura, Gonzalo Pérez Sarró, con quien vamos a discurrir en una noche distinta, una noche de viaje, una noche de exploración auténtica, una noche de interrogación a qué pasó realmente. Autor de Huellas de otra realidad, en edad, por cierto, Carmen, 7640, hay una cosa importante, que es que puede que haya testigos todavía de esa zona, de esa región, así que les invitamos especialmente a que, si alguien ha escuchado, ha visto, ha permanecido en silencio hasta ahora en torno a esos hechos, que por favor nos lo comunique, iremos dando paso. Pero Santiago Vázquez, nuestro querido compañero, que ya sabéis que todos los sábados nos adentra en el mundo de la parapsicología, con rigor, con conocimiento de causa, está tomando nota. Y cuando Gonzalo ha dicho aquello de que faltaban, por ejemplo, los pies, que aquella figura no iba caminando ni pisando, sino que parecía flotar, y que faltaban los pies e incluso los brazos, te he visto que apuntabas frenéticamente, Santiago. Sí, así es. Es que hay elementos que son comunes. Ya Tyrrell, que es el autor más serio que ha escrito sobre apariciones, fantasmas y espectros, en ese libro, más que libro tratado, Apariciones, describe una serie de rasgos Iker característicos que identifican a una aparición auténtica. Hay un dato que, aparte del de los pies, es decir, que no tuviese pies o que no se viese los pies, que iba deslizándose esa figura despacio. Ha habido un dato al principio, en palabras de la testigo, que me ha llamado la atención, porque Tyrrell en ese tratado lo refleja. Y es que si alguien intentaba abalanzarse sobre la aparición, esta desaparece. Esto es en el 100% de los casos. Sería la primera escena. Esa muchacha de 14 años, si no recuerdo mal, Gonzalo, imagino que impactadísima, llega a asomarse a esa Bocacalle. Tú y yo hemos estado varias veces ahí, que no tiene salida, no tenía salida. Ya no había figura. Ya no había nadie, ¿no? Así es. La chica se asomó, como tú bien dices, porque a lo largo de la calle no se la vio, no vio la figura, pero había un pequeño callejón sin salida, y esta chica tuvo el atrevimiento, la osadía, digamos, porque la verdad es que yo no sé qué hubiéramos hecho otro cualquiera, pero ella se asomó. Buena pregunta, Gonzalo. ¿Verdad? Se asomó
y no había nadie. Ahí sí sintió terror y fue casi de espaldas caminando hasta llegar a la avenida principal, y ahí emprendió la carrera hacia su casa. Pero he de decir que la joven no dijo nada en su casa, hasta que no fue el comentario de otra joven que también lo vio después, y si quieres hablamos de María del Mar Mariscal, cuando se decidió a hablar. O sea, que hay más gente en el mismo pueblo que poco a poco, como un goteo. Vamos a seguir hablando ahora, y en la siguiente hora de este caso, para mí, yo lo digo, uno de mis preferidos de los encuentros con extrañas entidades, vamos a llamarlo así, a nivel de toda España. Vamos a escuchar, gracias a las grabaciones que realizó Gonzalo pues hace ya más de 20 años sobre el terreno. Mari Carmen Ramos, hablábamos de la principal protagonista, esa que entrevistábamos mucho tiempo después y que no había podido olvidar, que quizá esta misma noche nos esté escuchando, quién sabe, y que tenía la sensación de esa persona que se ha visto marcada, y luego contaremos hasta qué punto, Gonzalo, con la aparición de esa figura que le iba a hacer frente, o que iba en su busca, o que se iba a cruzar con ella, y que avanzaba sin pisar el suelo, como flotando, como con un ventilador, decían algunos testimonios, porque aquel traje tipo sotana se movía. Qué absurdo, en ese pueblo, de repente, año 83, ¿a quién se le va a ocurrir? Bueno, escuchen, por favor, a la principal protagonista, grabación efectuada por Gonzalo, en ese pueblo, en el lugar de los hechos. Yo lo vi la primera, lo vi yo. No sé si era un hombre o una mujer, porque la vestimenta llevaba de mujer, pero la cara no se le veía. Venía hacia mí. Y yo lo vi, y me extrañó mucho, ¿no? Y luego más o menos la esquina ya no estaba. Era negra y... esto de un cacharro, pero resulta que miré para una esquina por ahí que está sola y oscura, y lo vi otra, una cara redonda, pero redonda, no sé, como una nuestra, redonda y blanca. Milenio 3 en la SER. 1:56, siempre en directo, 20 grados justos, la nave del misterio viajando por Extremadura, una tierra de costumbres históricas apegadas al inicio de los tiempos, de yacimientos arqueológicos muy interesantes donde a veces ocurren estos fenómenos, y en este caso, Gonzalo, incluso esta muchacha llega a hablar de una cara redonda y blanca, de alguien de una altura sobrehumana, de movimientos muy extraños que de repente se esfuma, desaparece, se volatiliza, y que volverá a ir apareciendo en diferentes lugares y puntos del pueblo. Exactamente, durante toda una semana. He de decir que un dato para mí muy importante y que casi nunca nombramos es que durante esas noches, sobre todo en las 3 apariciones más importantes, coincidían tanto los que vieron la aparición como los que no lo vieron, que se asombraron porque esas noches los perros aullaban lastimeramente durante toda la noche. Y eso es un dato que yo creo que casi siempre se da. También, ¿verdad, Santi? Efectivamente, así es. Se ha demostrado que los perros son muy sensibles ante la causa paranormal y que la detectan. Eso se ha comprobado cientos de veces. ¿Una semana has dicho, Gonzalo? Una semana, sí, porque aunque no fue todas las noches, pero en el transcurso de un intervalo de 2 o 3 días, así durante una semana ocurrieron los 4 casos, tanto el de la cara blanca que hemos oído hace un momento, que eso solo fue la visión de la cámara asomada, de la cara asomada a una esquina, la primera aparición que ya hemos narrado, y luego las 2 de María del Mar Mariscal. Y también decir que esta chica, María del Mar Mariscal, como digo, no había contado el caso. O sea, María del Carmen no había contado el caso hasta que no oyó el segundo caso. O sea, que alguien le ayuda, exacto, al decir su testimonio, a ser valiente y a comentar que, oye, a mí también me ha pasado, ha ocurrido en muchos casos. Os planteo una cosa, Gonzalo, Santi, a todo el equipo, vamos a seguir en la segunda hora, ahora vienen las noticias, y antes, si queréis, en este minuto y medio escaso que nos queda, vamos a ir pulsando el 7640 para saber, sobre todo los amigos extremeños, bueno, de toda España, pero qué nos pueden ir aportando y qué, vamos a ver cómo palpita esa comunicación con el programa. Pues mira, Piedad desde Miranda, por ejemplo, nos dice, antes de ese encuentro vieron un objeto posarse a 100 metros de su casa. Luego nos lo cuentas, Gonzalo, ¿vale? Nací en Plasencia y tengo familia en Las Urdes. Son muchas las historias que hay por allí sobre un hombre con túnica negra y sin pies. Mi madre es de Cumbres Mayores y desde pequeña me ha contado cómo oyó un zumbido estando junto a la pila y una gran luz que cruzó el cielo. Javier desde Plasencia nos dice: Las Luces, Talavera la Real, Pancho Campos, Saucedilla, Extremadura, la comunidad más bella y la más misteriosa y desconocida. Gracias por dedicar un programa a nuestra hermosa tierra plagada de misterios que esperamos que nos resolváis. Saludos de George, un extremeño andaluz, dice.
Piquera de Villafranca de los Barros. En mi pueblo hubo un caso de xenoglosia en 1617 con un niño de 3 meses que hablaba en latín. ¿Cuándo vais a investigarlo? Hombre, creo que el que publiqué eso fui yo. Pues sí. Bueno, todo tipo de mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640. Aunque queda muy mal decirlo, pero es la verdad. Así que un día haremos un programa sobre esa niña. Además publicaste gracias a las archiveras que te avisaron. Sí, Antonia Batista, la niña de Villafranca de los Barros. De todas mensajes formas, que nos llegan a esa vía de contacto, Iker 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre los mensajes, y sorteamos 3 libros de Gonzalo Pérez Sarró. volvemos en nada con casos que de verdad no vais a poder olvidar. Huellas de otra realidad. Pero quizá uno de los casos más extraños dentro de esta semana de fenómenos insólitos en el pequeño pueblo de Saucedilla, en el otoño del año 83, se produjese no muy lejos de esa avenida principal de Amézqueta, González Amézqueta, sino en un pequeño chalet o vivienda unifamiliar adosada, donde María del Mar Mariscal, otra muchacha, está bajando la basura, si no me equivoco, y se encuentra alguien que da la impresión de que está dentro de la cancela de su propio jardín, es decir, un intruso que ha entrado dentro de la casa, que la observa fijamente y que la descripción o relato robot es exactamente el mismo que había identificado también la muchacha Mari Carmen Ramos unos días antes. Una figura como con una sotana o traje talar, altísima, junto a una de las columnas de entrada a la propia casa, mirándola fijamente con una cara blanquecina, alargada, de una gran tristeza aparentemente, y que está ahí sin tocar el suelo. El impacto es brutal. Gonzalo Pérez Sarró, compañero autor de este libro que hoy estamos comentando, Huellas de la Realidad, logró grabarla, logró arrancar un testimonio. Gonzalo. Sí, el testimonio de María del Mar quizás sea la historia con más terror o de más terror en estas apariciones. La que más de cerca, digamos, sí, la persona que más cerca vio esa figura. Sí, y además es la primera vez que parece interaccionar o querer participar en la acción, en la situación, ya que la figura hace como un gesto, en esta ocasión sí se le ve un brazo, y hace como un gesto, no dice nada, pero con la mano como diciéndola que se acerque. Y en ese momento, claro, la chica deja lo que tenía en sus manos, echa a correr en busca de su familia. Ella estaba en su propia casa, en su propio patio. En el garaje tenían un cubo grande de basura donde iba a echar pues las sobras de la cena, era de noche. Y al salir a la calle, al bajar las escaleras para llegar al patio, es cuando ve aquella figura frente a ella y que está dentro de su patio, además apoyada, o con la espalda apoyada en una de las columnas, y aquí fue donde mejor nos sirvió este caso, este suceso, para averiguar o intentar averiguar cuál podría ser la estatura de este ser. El poste medía 2 metros y ocupaba, llegaba hasta 2/3 de la estatura de este ser. Gonzalo, se le vio el rostro en esta ocasión de una manera mucho más detallada incluso, ¿no? Sí, la chica contaba que era una cara alargada, como en forma de pera, y que tenía una especie de cicatriz o una marca en la cara, en el rostro. Hasta ese punto de detalle llega a verlo. Hasta ese punto de detalle. No puede ver mucho más porque también la iluminación de las farolas de la calle le hacen un poco de contraluz, claro, pero sí lo vio. Y aquella figura con la mano le indicaba que se acercase. Sin mover el brazo, sin alargar el brazo, sino pegado al cuerpo, pero sí una mano que le decía acércate, digamos. Vamos a escuchar de nuevo la grabación que Gonzalo efectúa a esta nueva testigo de este suceso que demostraba que sin duda algo estaba ocurriendo. Alguien extraño, desconocido, estaba merodeando en ese pequeño pueblo con algún objetivo. Vamos a escuchar. Yo iba para casa una noche y en una esquina pues se me apareció. Y luego cuando quise mirar otra vez pues ya no estaba. ¿Y qué aspecto llevaba? Era alto, con un vestido bastante largo hasta los pies. Cuando he querido mirar otra vez ya había desaparecido. Gonzalo, da la impresión de que incluso se llega a propagar el pánico en la familia de esta muchacha que, si no recuerdo mal, refréscanos tu memoria, llega a salir hasta el padre de familia para ver quién es el intruso, ¿no? Sí, y sale además con cuchillo en mano, o sea que el hombre, claro, llegó la chica dando gritos, entró en casa diciendo que había algo extraño, no dijo alguien, dijo algo
en el patio. El hombre salió con un cuchillo en la mano, pero cuando salieron ya no estaba. Lo que acabamos de escuchar es otro encuentro que tuvo la misma chica una noche antes, en la carretera, en la misma avenida que hemos mencionado antes. Y el pánico llegó hasta tal punto que la Guardia Civil intervino. Hay que decir que durante un par de noches estuvieron junto con vecinos, y durante el día también, haciendo vigilancia, peinando la zona, o sea, por los campos alrededor del pueblo, e incluso patrullando por las calles. Yo quería preguntar a nuestro compañero Santiago Vázquez sobre... Hay un par de detalles que estamos analizando que son sorprendentes. Primero, que una de estas figuras, sea lo que sea, interaccione con el pueblo provocando miedo en los animales, es un clásico. No es tan clásico, imagino, esa maniobra de acercamiento o de indicar a alguien con la mano que se acerque, y lo de una semana, nos parece una duración extrema, ¿no? Así es, ese gesto, solamente ese dato de Iker nos hace pensar ya en un fantasma. Ahora, ya hemos comentado más de una vez que cuando se produce una aparición siempre es con un motivo, con una intención, con un porqué, por querer comunicar algo, decir algo. Pero claro, en este caso estamos viendo que aparte o al margen de este gesto, por lo demás la aparición no manifiesta porque se aparece, ni si quiere algo, ni ningún otro dato. Gonzalo, incluso otros testigos, si no recuerdo mal, unos niños cerca de unas piscinas, ven de nuevo a la figura, pero pasa esa semana, ya nadie más vuelve a verla, como si fuera el mismo misterio que la trajo, se lo lleva, y lo que ocurre es que hay un silencio, un manto de silencio que tú rompes poco a poco como reportero en aquella época de una emisora de radio, y marcada para siempre la vida de estas personas, que incluso se fueron de aquel pueblo. Imagino que las burlas, la incomprensión, pero había un detalle muy curioso que se deslizaba a través del 7640, y es que había gente que decía que en Saucedilla, bien la familia o bien otros protagonistas, habían visto extrañas luces en los cielos. Hay quien vincula ambos hechos. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto, y yo lo comenté la primera vez que escribí sobre este tema, lo quise relacionar, porque esta misma familia, como tú dices, me comentó y me preguntó si tendría algo que ver. En las traseras del bar del padre de familia, del padre de Mari Carmen, dice que en una ocasión, en una noche, vio cómo se posaba algo, un objeto grande y luminoso, pero durante aquellos días o días previos, en la carretera que va desde Saucedilla a Casa Tejada, dos poblaciones muy cercanas, dos personas mayores, dos mujeres, tuvieron literalmente que correr dentro de sus posibilidades. Imagínate la escena, dos ancianas corriendo por la carretera porque lo que en principio creían que era una extraña bicicleta con un faro muy potente que se acercaba a ras de suelo en la carretera, vieron después que se ahorilló a un lado y que un viento tremendo les llegó a ellas y vieron allí un objeto luminoso grande al lado de la carretera. Eso lo contaron en aquella ocasión, cuando yo viajé por primera vez a Saucedilla en busca de la figura espectral. Estas dos ancianas me comentaron: hace poco hemos visto esto. Qué curioso, Gonzalo. Y la interpretación o conclusión que tú sacas después de muchas visitas a este lugar es que primero se intentó tapar el caso, imagino, o que por lo menos no trascendiese, ¿no? Especialmente, porque nunca es de buen grado para un pueblo, creo que es algo equivocado, pero que se hable como que de un fantasma melodea. Es curioso que en las mismas fechas, en la población de Vegas de Coria, ya en las Urdes, a poco menos de unos 70 kilómetros de Saucedilla, otra población está viéndose asustada realmente por las apariciones de un individuo prácticamente igual. Pero tu conclusión después de tantas visitas a Saucedilla, de hablar con todos los testigos, de ver ese miedo, de imagino intentar buscar alguna explicación lógica, tu conclusión a día de hoy, prácticamente 23 años después de los hechos, ¿cuál es, Gonzalo? Pues lo que te digo, al comienzo de la historia, de la investigación, yo pensaba, o tenía, no puedo decir la certeza, pero la intuición de que sí tenían algo que ver aquella figura humanoide con los objetos luminosos o los objetos ovnis, por llamarlo como claramente habría que llamarlos, que se vieron durante fechas previas en la población. Pero ahora
yo creo que cuanto más sé, menos conozco del caso o menos me atrevo a dar una hipótesis. Y yo pienso que es hubo un artículo tuyo en la revista Enigmas cuyo titular a mí fue lo que creo más claramente define un encuentro con lo absurdo, porque no hay otra cosa, yo creo. Un encuentro como muchas otras personas en diferentes puntos de la geografía española habían tenido, ¿no? Que no sabemos dónde nace, qué es y por qué en ese momento. Una cosa, Gonzalo, para cerrar el expediente Saucedilla y irnos a otros casos igualmente apasionantes que ha recorrido en busca de esa Extremadura eterna y mágica, ¿no? El miedo planeó durante mucho más tiempo aquella figura, ¿no? Sí, el miedo, bueno, he de decirte que en un principio aquella situación, pues en los pueblos de alrededor fue tomada un poco a chirigota o a broma, ¿no? Se llegó a decir que lo que se había visto era una cigüeña que salía del campanario, o sea, cosas absurdas que no tenían nada que ver con la historia primera, la original. Y sin embargo, pues durante fechas después, claro que hubo miedo de la situación y miedo a contar aquello, porque lo que estamos hablando hace poco, con motivo de una grabación para el programa de televisión de Cuarto Milenio, también hemos podido comprobar, y tú lo sabes, que existe miedo a contar aquella historia. En unos casos porque la gente huye de intentar recordar lo que ocurrió, y otros porque no quieren que se les recuerde por aquello. Vamos con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio Espacio, y vuestros mensajes. Mucha gente de Extremadura que nos está contando sus historias parecidas a las que Gonzalo nos narra. Mi padre es de Casillas de Coria y me cuenta que hace muchos años se contaba que se aparecía la misma figura que comentáis y que rondaba por el cementerio. Colás de Cambroncino, el Triángulo de la Luz de Casar de Cáceres, Malpartida y Arroyo de la Luz. Impresionante, las Urdes y toda Extremadura. Sonia y David desde Sevilla. Hola amigos de Milenio, soy de esta tierra tan maravillosa y he escuchado historias sobre el castillo de Alburquerque. Besos, María. En la carretera de Zafra a Frenegal de la Sierra hubo unas apariciones de unos seres de 2,50 metros a 3 de altura y largos brazos. ¿Sabéis algo? Nos pregunta Pedro. De un ser, más bien, ¿eh? De un ser junto a la carretera, que es un caso clásico del año 68, de plena oleada de los ovnis en España, y el conductor, si no recuerdo mal, José Manuel Trejo, se encontró con un once ligeros, que es un caso clásico, no estoy desvelando nada, y se encontró con una especie de extraño autoestopista, ¿no?, en el lateral, que tiene que ver realmente con estas figuras. Parece como si el arquetipo de lo que se aparece sea exactamente lo mismo, ¿no? En mi pueblo, Aliseda, en Cáceres, ocurrió lo mismo a mediados de los 70. Lo llamaban la Marimaña, nos dice Diego. Aliseda es desde Badajoz. Sí, es una población que varias veces se ha relacionado con el misterio. Lo que está muy claro, y estás oyendo, Gonzalo, es que la nómina de casos de apariciones antropomorfas en tu comunidad es extensa, ¿eh? Sí, pero yo lo que hago una reflexión en torno a esta figura humanoide de brazos largos, o con vestidura talar, oscura, de gran estatura. Quizás, y gracias a programas como el tuyo o publicaciones como Enigmas, que se empezaron a tratar, o el libro de Juanjo, La Quinta Columna, pero hasta entonces no era el arquetipo que más conocía la gente, pues tanto cuando si se hablaba de espectros o fantasmas, o como si se hablaba de figuras humanoides relacionadas con el fenómeno ovni. Eso fue lo que más me chocó a mí en el caso de Saucedilla, una población pequeña en el que unas jovencitas o niñas entonces no podían tener una imaginación tal como para inventarse una historia que era tan concreta y tan poco conocida. Y que rompía con todo lo anterior. Exacto. Es muy interesante eso, Gonzalo, porque con Vegas de Coria y Saucedilla se rompe con todo lo anterior en torno a casos de observaciones en España. Vivo en un piso de estudiantes con un sobrino de Mari Carmen Ramos. Cuando me contó la historia no me lo creí. Un día ella vino a casa, solo la vi. Tengo miedo, nos dice Paco desde Cáceres. ¿Qué te parece, Gonzalo? Hasta gente que ha conocido a Mari Carmen Ramos, fíjate, que se encontró muy de cerca con lo imposible, con esa figura. Roberto desde Coria nos dice: Iker, el humanoide de Saucedilla es igual a tu amiga la fantasma de Vegas de Coria. Sí, igual, la fantasma que decían allí, lo decíamos ahora mismo. Él lo ha escrito como la fantasma, ¿eh? Una vez en Guadalupe vimos unas luces muy extrañas en una base militar abandonada a 1600 metros de altura.
¿Qué vigilaban los militares antes allí? Nos pregunta Ramón. Bueno, hay una cosa que está muy clara, Gonzalo, es que todo este arsenal de investigación y de testimonios que nos va a llegar esta noche sobre Extremadura, por supuesto quedan a tu disposición para que sigamos las investigaciones. Pero si os parece, amigos, volvemos a coger el coche. No sé si nuestro compañero Juanma Frasquet tiene preparado ahí el coche. Vamos a ver, Juanma, ¿tienes por ahí el sonido ese del viaje que estamos haciendo esta noche? Ese viaje por carreteras secundarias, nunca mejor dicho, y que nos lleva a otros rumbos. Y me estaba imaginando a Gonzalo viajando de un punto a otro de la geografía extremeña, o por qué no, a testigos que en alguna ocasión se han encontrado con un extraño humo o una extraña niebla. Nos pasabas algunos documentos asombrosos, Gonzalo, muchos testimonios de ciertos puntos de la carretera que une, por ejemplo, Navalmoral con Talavera de la Reina. Vamos a escuchar a Paloma Recuero. Nos adelantas un poco la experiencia, porque yo creo que es tremendo. Es un caso donde se une un factor clásico, que ahora Carmen nos comentará algún caso clásico de niebla en la carretera. Estoy seguro que ahora miles de amigos están diciéndole, me pasó amigo, un amigo de un amigo, pero en este caso se une con una angustia muy especial, ¿verdad? Eso es lo que comentaba pues hace muy poco con ellos, con dos de los testigos de aquel caso, que hasta ahora hay siempre la historia, lo que acabas de decir tú, de un amigo, mi primo tiene un vecino. En este caso era una familia entera con nombres y apellidos, y además lo pasaron muy mal. En un viaje desde Talavera a Navalmoral, una distancia de 60 kilómetros, esta familia de pronto y sin previo aviso van detrás de un camión, dejan de ver el camión porque les invade una niebla negra, un humo oscuro, pero que no, digamos, no está delante del coche, o es tan denso que tapa las luces, porque ellos no llegaron a ver nunca los faros del coche reflejados en la niebla. Ellos decían que es como si les hubieran puesto una lona encima del coche. Algo que se apodera de ellos, que los aísla. Ha dado mucho que hablar. Santiago, hablamos de otros casos clásicos, no sé cómo ubicarlos, pero la aparición... Bueno, antes, sí, si te parece, escuchamos, porque hay unos elementos que seguro que también vas a tomar buena nota, sí, que a mí me dejaron muy impresionado, que es, por ejemplo, que no pasan otros coches, que se hace un gran silencio. Escuchamos otro testimonio de este viaje por la Extremadura mágica, Paloma Recuero, recordando aquella noche, aquel viaje, cerca ya de Navalmoral de la Mata. Bueno, pues nada, veníamos de Talavera, veníamos en el coche y veníamos conduciendo, Luis y Celia al lado y yo detrás con Mari. Y nada, y de repente empezamos a notar que como un humo así blanco, gris, cada vez más oscuro, pero que dejamos de ver coches que pasaban, dejamos de ver luces, todo, como que nos envolvía, y claro, no veíamos nada y teníamos que parar. Que te invade una sensación de angustia, y entonces para. Bueno, Mari, que se abre la puerta y se quiere tirar, las sensaciones de agobio de que parecía que iba a explotar el coche. Yo pensé que explotaba el coche, y entonces mi suegro empezó a minorar la marcha y ya se paró de golpe, y que estás con esa angustia que estás deseando salir del coche y no piensas en nada. Salimos, nos encontramos en el arcén y ya de repente desaparece, ni por delante, ni por detrás, ni por nada, hay ninguna nube, ni nada, no hay nada. Y la carretera y los coches que pasan a mucha velocidad, y ya está. Y nada, y ya nos relajamos, pues no, parece que no pasa nada, con miedo, y asustados ya nos volvimos a meter en el coche, a ver si algo va a pasar, algo tal. Una sensación mala, como si nos hubieran envuelto ahí de repente en una nube, pero oscuro. O sea, oscuro como cuando algo va a pasar malo, algo malo, sensación mala. 2:27, Santiago, la experiencia de la niebla y los elementos como anunciadores de que algo va a ocurrir, presentes en toda la fenomenología de lo extraño. Desaparecen los coches que tienen que ir cruzándose con ellos habitualmente, se hace un gran silencio, un aislamiento. Esto ocurre incluso en la parapsicología, porque hay una serie de elementos que se producen como avisadores casi, ¿no? Sí, así es. Ocurre tanto en casos de teleportación o teletransportación, como en casos de preámbulos de ciertas fantasmogénesis, materializaciones, ectoplasmas. Es decir, los testigos suelen definirlo como una especie como de vapor. El testigo que escuchábamos decía humo blanco que luego se volvió un poco más grisáceo. Es como la antesala, como el anuncio de que algo paranormal va a suceder.
Lo más curioso es que nuestro compañero Gonzalo recogió otro testimonio sorprendente de alguien. Aquí la base es que estamos hablando siempre de leyendas urbanas habitualmente, ¿verdad, Carmen? Lo decíamos antes, siempre no hay datos, no hay comunicación. Hay algún caso célebre como el caso de los Vidal, matrimonio Vidal, que luego se demostró que era un fraude y que da origen a lo que se llamó teletransportación. Esa famosa historia del coche que viaja de un país a otro metiéndose en una niebla y del que realmente ni hay documentación, ¿no? No hay ninguna documentación fidedigna de alguien que con su coche haya entrado en esa neblina. Sí hay muchas leyendas urbanas sin nombres, sin datos, sin apellidos. A veces se da un nombre, luego te pones a investigar un poco más y no existe, que dicen que se meten en esa especie de neblina y aparecen en otro país completamente alejado, que cuando llegan y paran en una gasolinera se dan cuenta, por ejemplo, de que el idioma ha cambiado y que están a miles de kilómetros de donde ellos estaban viajando, de esas carreteras. Y muchos piensan que en realidad esa historia nace de una leyenda urbana, de una película de bajo coste efectuada en Argentina a final de los 60, donde se inventa esta historia. Pero luego resulta que hay casos reales, ocurre como con la chica de la curva. Y aquí Gonzalo nos trae uno con nombres y apellidos. Y hablando de nombres y apellidos, anotado Luis Vicente Hidalgo, persona que es que ya no solo es lo que iban en el coche, sino que esperaba en otro punto del camino. Y lo que vamos a escuchar es sorprendente, y nos lo tendrá que explicar nuestro compañero Gonzalo, porque de verdad le deja uno mudo. Es el testigo que esperaba a la familia, a ese coche, que habéis escuchado bien. Alguien incluso quiso casi tirarse en marcha de la angustia que estaban viviendo, atrapados por esa especie de lona o de humo denso. Pero escuchad lo que vio, o lo que sintió, o lo que comprobó el otro testigo. Padre, mi mujer, mi madre y mi tía, cuando llegaban, y lo primero que piensa es que algo pasa, ¿no? Después de la preocupación, pues aparecen y aparecen contando unas historias pues rarísimas, que lo que les había pasado y tal, y sopesando la posibilidad de que algo de humo, de algo que se hubiera quemado, alguna historia. Pues mi padre y yo bajamos a revisar el coche, nos pusimos de rodillas, debajo, capó, tal, con una linterna, porque ya era de noche, metiendo las narices a ver si olía algo a quemado, tal, nada, todo en la más absoluta normalidad. Y de estas veces que, bueno, el día antes había hecho la revisión del aceite, el cambio de aceite al coche, y pues en una de las patillas de los intermitentes cuelgan la tarjetita con los kilómetros y todo esto. Y la sorpresa es que de Navalmoral a Talavera hay 65 kilómetros y ellos habían recorrido 2000. O sea, así de fácil. Así de fácil y de incomprensible. Esto sí que es realmente insólito, extraño, y no sé si al final, Gonzalo, le encontraste una explicación. Pues no, porque además Luis Vicente es una persona además muy curiosa, le gusta mucho escribir y le gusta tener muchos recuerdos y guardar cosas, y esta tarjetita la tuvo durante mucho tiempo guardada como recuerdo de aquel suceso. Sin embargo, en uno de los traslados o de vaciar cajones, pues lo ha tirado. Pero he de decirte que es algo que le impactó mucho a la familia, tanto a los que fueron en el coche, desde luego, porque vivieron una situación tan angustiosa, como has dicho, como hasta el punto de arriesgar su vida, de quererse tirar, y le agarraron y cerraron la puerta a Mari, una de las víctimas de este suceso, de esta angustiosa experiencia. Pero luego, por otra, también el resultado de aquella comprobación, aquella providencial, casi por casualidad, comprobación de los 2000 kilómetros que no saben dónde se habían recorrido. Ante todo, saludar a Gonzalo, que no nos hemos saludado. Hola, Santiago, buenas noches. Enhorabuena es que por tu libro, te estaba viendo, anotando otra vez, Santiago, y sí. Yo me pongo en guardia. Cuando Santiago, nuestro querido compañero, anota, yo me pongo en guardia. Iker, mira, hay un caso que conozco en primera persona, es de un compañero, además. Es de un compañero de profesión, de un locutor de radio conocido. Voy a resumirlo en 15 segundos. Él circulaba por una carretera a la altura de Tarragona, se ve envuelto por esa famosa neblina de la que hablábamos y aparece instantes después, se encontraba en Zaragoza, cercano a Zaragoza. O sea, un salto de prácticamente 400 kilómetros. Este es un caso real que me contó él mismo hace ya unos años, hace pues 13 años o así, en una cafetería por la noche. Me dijo, ven que te voy a contar lo que a mí en primera persona me pasó de verdad. Y que jamás contaría en público, evidentemente. Podemos intentarlo. Lo dejamos ahí. Gonzalo, estos casos a veces ocurren
hay una constatación en el 40 kilómetros. ¿Eso de la niebla densa te la has encontrado en otros puntos de la provincia o de Badajoz también, de toda la comunidad, vamos? ¿Hay más historias de este tipo o es la única? Pues que yo tengo registrado de investigación propia es la única. Sí tengo algún caso más que ha salido a colación después de este, pero de otra índole, de 4 personas también que iban en un coche, y una de ellas que iba dormida al despertarse antes de llegar a una población de La Vera. No voy a dar más detalles porque por ahora no he hablado directamente de poder publicar o hablar sobre este tema, pero esta chica es una mujer, al despertar ve un chico en una bicicleta que va delante del coche o al lado del coche. Pero es que lo raro es que los demás no lo ven. Las otras 3 mujeres, creo que eran las que iban con ella, no lo ven. Al llegar al pueblo ella sigues insistiendo que mirar a ese chico, cómo va por ahí, y cuando llegan a la población, hablando y contándolo, dicen, es que ahí donde habéis visto a ese chico tuvo un accidente precisamente hace un año, un chico con una bici y murió. Nos hemos quedado todos como diciendo, caramba, nos veíamos venir el final, ¿no? El final. Caso clásico también, Santi. Y nombres y apellidos tengo, o sea que no hablo tampoco de... Sí, de pura leyenda, sino que ocurrió. Sí, es interesante, Iker, decía, porque sabemos que no solamente se dan los fenómenos de apariciones de personas fallecidas, también de personas vivas, sino también fantasmas de animales y de cosas. En este caso tenemos el fantasma de una bicicleta. De alguien montado encima de una bicicleta. Exactamente. O sea, como si la escena se repite una y otra vez como un fotograma perdido ahí. Exactamente. Y en escena otro tiempo, ¿no? Exactamente. Es decir, que no se limita solamente el fenómeno, en este caso es interesantísimo, yo me he quedado sin palabras. Extraño, ¿eh? Es muy, muy interesante, muy interesante. Carmen me hace otra indicación, como diciendo que están llegando elementos que tienen que ver con carreteras. Bueno, hay muchos mensajes, algunos de ellos son de esos que te gustan, Iker, que con pocas palabras nos han descrito un suceso realmente extraordinario. Abel nos decía, en Santibáñez, Cáceres, me encontré con un niño en el solitario cementerio. Le dije que qué viento hacía y él me respondió, aquí siempre hace viento. Yo vi a ese humanoide en el Azuz de Badajoz desde demasiado cerca, nos decía otro comentarista. En Pozo Cañada también vimos una sombra de unos 2,5 metros o 3. Íbamos con 2 pastores alemanes y echaron a correr al igual que nosotros. Soy Alex de Xàtiva, estoy solo en mi chalet, se ha ido la luz por la tormenta, es que encima hay tormenta en muchos puntos de España, y tengo los pelos de punta de oír estas historias. En el convento de Plasencia también había apariciones, hoy es un museo. Soy Bea de Plasencia y hubo una temporada en la que en Plasencia se aparecía un chico joven al lado de la misma tumba del cementerio. Era el mismo velando su tumba. Cantidad de información de Extremadura que está llegando en una sola noche. Saludos, Iker y compañía. Os escucho desde Cáceres, en mi pueblo Valdeobispo, cerca de Plasencia. Se avistaron ovnis hace pocos años. Los supuestos testigos siguen vivos, nos decía David. Hola, soy Javier de Badajoz y entre Brozas y Alburquerque yo vi una luz que se movía en el cielo y luego desapareció. Soy de Brozas y tengo familia en Santibáñez el Bajo. En mi familia recuerdo los fenómenos de poltergeist en la casa de mis abuelos con raps. Esos golpes que se oyen en esas casas que supuestamente hay fenómenos poltergeist. Álvaro desde Cáceres, ¿no conocéis la historia de la vieja Catalina en la sierra de Montánchez? Era una ermitaña que raptaba niños. Una especie de adaptación también a varias mujeres que raptaban, lo contábamos hace apenas una semana en Cuarto Milenio, la Serrana de la Vera, quizás sea la más célebre en Extremadura. Y hablabas de carreteras. ¿Qué me decís de los accidentes mortales en la carretera de Montermoso a Pozuelo de Zarzón provocados por la señora de Blanco? Un saludo de un pozolino de Suances. Como tantas otras veces estamos viendo que hemos pulsado una tecla, que es la de que los amigos de Extremadura en esta vía de contacto directa 7640, repetimos que sorteamos ese trabajo que es un homenaje un poco a esa tierra de misterio y haberla recorrido, Huellas de otra realidad, de edad de nuestro compañero Gonzalo Pérez Arró, y nos da la sensación de que empieza a llegar en oleadas información, mucha información, demasiado tiempo callada. Como los fenómenos que estamos contando son bastante bizarros, impresionan mucho a las 2:38, vamos por una cosa, por ejemplo, más amable, distinta, que es muy misteriosa e insólita. Yo no sé hablar de milagro,
hablar de aporte, pero algo pasó muy extraño. Nos vamos ahora de Cáceres a Badajoz, si te parece, Gonzalo. Sí. Vamos a Olivenza. Allí ocurre algo muy extraño, parece ser, con una historia que tiene que ver con un alimento, incluso con el arroz, ¿no? Pues sí, fue en Olivenza en 1949, cuando la posguerra también todavía causaba estragos, y en esa zona, en un colegio, un colegio benéfico, pues se hacía la comida pues para las niñas que estaban en el colegio, pero los domingos también, con las aportaciones que hacían otras familias del pueblo, se daba alimento también al resto de los pobres que estaban fuera del colegio. En esa mañana, Leandra Rebollo, que así se llama la cocinera que entonces hacía aquella comida, iba a preparar el arroz para todos y vio que ese día, ese domingo, no habían hecho aportaciones, nadie había donado alimentos y que no tenían. Entonces ella echó sus 3 puñados o 3 tacitas de arroz, unos 750 gramos, lo puso a cocer, y aquella olla, cuando se acercó a ella, vio que brotaba arroz, que salía arroz, que iban llenando otras ollas complementarias para repartir, y aquello siguió desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Muchos vecinos de alrededor, de pueblos de alrededor, lo vieron, incluso de Badajoz capital también se acercó, le dio tiempo a gente a acercarse para ver aquel milagro, porque ella se encomendó en aquel momento delicado a Juan Macías, que entonces era un beato de su pueblo, de Ribera del Fresno, y luego, a partir de otros milagros, pero sobre todo de este, porque luego vamos, si ponéis la grabación, con una curiosidad que hizo que este milagro precisamente fuera el que sirviera para canonizarle. Es que lo más curioso de esta historia, que cuando empiezas a contarla, Gonzalo, y cuando la gente la lee en tu libro dicen, bueno, una leyenda, sí. No, aquí hay un elemento objetivo, cuantificable, que es el arroz, la gente ha comido ese arroz, hasta el punto de que tú entrevistaste a Feliciano Leal Cáceres, sí, párroco de la Magdalena, de Olivenza. Bueno, he de decirte, perdona, que no es ninguna leyenda, porque hay gente incluso que todavía conserva en frasquitos aquel arroz. Que lo llegaron a conservar a modo de reliquia. Hay gente casi, que todavía lo tiene. Qué bueno. Y fijaos, es curioso, porque llegó a haber un proceso, una investigación, un proceso que es sorprendente. Pedimos disculpas, pero igual esta zona de la grabación soy un poquito deficiente. Muchas de estas grabaciones evidentemente no eran para emitir en radio, sino grabadas de manera reporteril, como tantas veces hemos emitido aquí en Milenio. Pero escuchadme atentamente al párroco, porque es que es muy curioso la historia de este arroz, que yo creo que en España, me puedo equivocar, Carmen, pero no hemos oído jamás una historia de o milagro o aporte, ahora lo discutimos, ocurrido así en nuestra península. Te equivocas. Ah, ¿me equivoco? Bueno, escuchamos. Todo el proceso de canonización que se llevó a cabo gracias a este milagro, porque esto es un milagro muy particular. Lo habitual es que haya una sanación, que haya una curación, bueno, una enfermedad que nadie sabe cómo aparece, que desaparece, una persona que está desahuciada de los médicos que empieza a recuperar la salud y que vive estupendamente, pero una multiplicación de alimentos, en tiempo de Jesucristo, la multiplicación de los panes y los peces, recogido, eso han dicho. Pues ni más ni menos que en Olivenza, en ese lugar casi fronterizo, donde de repente no había arroz suficiente para casi nadie en aquella mañana, y desde las 12 hasta las 5, decías, Gonzalo, sí, aquello se reproduce y acaba habiendo una especie de investigación eclesiástica sobre lo ocurrido. Por cierto, Santiago, ¿aquí estaríamos hablando de un aporte o de qué es esto? Vamos a ver, es complejo, es complejo. Yo desde luego debo decir que jamás había escuchado un caso parecido, sí, de multiplicación de alimento, más que por supuesto en las Sagradas Escrituras, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la parapsicología, se trata de un fenómeno de aporte. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema, y es que solamente se puede considerar como fenómeno de aporte si el arroz, quizás va a sorprender lo que diga, si el arroz que ha aparecido desaparece en otro lugar. En ese caso sí sería aporte. ¿Puedo dar algún detalle más acerca del caso, si... Por supuesto, Gonzalo, te escuchamos todos además con muchas dudas ahora mismo, porque... Quiero decir que se analizó aquel arroz y, bueno, que no dio ninguna singularidad, ¿no? Fue analizado y era arroz típico de nuestro país y que no tenía ninguna especial circunstancia. Pero sí hay que decir que tampoco hubo que alimentar el fuego
ni tampoco echar más condimento. Quiero decir que aquel arroz seguía con su misma agua, sus mismos condimentos, y sin echar más carbón al fuego. Y que si se cesó de cocer más arroz fue porque ya habían comido todos los pobres, ya había ración para todos, y entonces el sacerdote dijo que no tenía ni lugar que siguiera aquello allí, porque además se había invadido el colegio de gente, estaban las autoridades, que fue... Pero es que nos imaginamos que tuvo que ser en el año 49, tampoco bueno, estamos hablando del siglo XIV, ¿eh? No. Año 49. Y tú decías, Carmen, que ha habido algún caso parecido en la bibliografía de este tipo de milagros, entre comillas. Sí, hay un caso parecido en Madrid con María Luisa Zancajo de la Mata, que si recordamos es esa monja que tenía supuestamente posesiones del demonio, o que el calvo, como ella la llamaba, la visitaba en la celda de su monasterio de Yin en Albacete. Pero antes de irse a Yin fundaron una especie de convento de ayuda de niñas, sobre todo de niñas desvalidas, aquí en Madrid, en una casa que estaba pues a punto de caerse. Ellas la reconstruyeron y efectivamente ellas hablan de que no compraban ni arroz ni patatas, porque cada vez que sacaban de los sacos esas comidas no sabían cómo esos sacos volvían a estar llenos. Entonces ya lo dieron como milagro también, como supuesto milagro, porque se acercaba mucha gente, muchos pobres a comer allí, y esos sacos nunca se vaciaban, y que ellos extraían cazos tanto de arroz como muchas patatas para realizar las comidas de la época. También fue sobre los años 40, antes de los 50. Y efectivamente María Luisa Zancajo de la Mata decía que era un milagro, que no sabía cómo esa comida se reproducía en los sacos. Esta vez no era en la olla, eran los sacos directamente. Lo más curioso es que aquí podemos hablar de un truco, de alguien que intentó, bueno, pues hacer un favor a esta gente, pero lo cierto es que se llegó hasta un proceso eclesiástico de investigación, Gonzalo, con esta historia. Y además muy severo, porque la figura del llamado abogado del diablo lo tuvo muy duro, incluso luego para convencer de lo que había visto tanto en Badajoz, en las declaraciones que le habían hecho en la archidiócesis de Badajoz, como una veintena de testigos, de personas, digamos, de la calle, y de las autoridades que estuvo durante mucho tiempo recogiendo en Olivenza. Curiosísimo, un expediente X entre lo parapsicológico y lo religioso. Olivenza, año 49. Y ahora volvemos a coger el vehículo, vamos a volver a meternos en el coche buscando esta ruta de investigación, Juanma. Volvemos a meternos en ese transporte solitario que nos lleva a otros rumbos, a una zona conocida como Valencia de Alcántara. Y vamos hacia allí, Gonzalo, porque estaríamos hablando de un punto caliente durante muchos años. Yo recuerdo lo que me impresionó hace pues más de 15 años, yo creo, que han transcurrido, cuando Eustasio López, una persona de esa localidad cacereña, había registrado, si no recuerdo mal, más de 60 casos de observaciones ovni, con nombres, apellidos, objetos cercanos al suelo, objetos próximos incluso a uno de los ríos, observaciones múltiples, un trabajo ufológico sin precedentes en nuestro país, constreñido en una sola zona. Yo recuerdo que luego tú investigaste casos que incluso tenían que ver con las fuerzas de seguridad del Estado, con policías que habían visto incluso individuos a seres, pero el tema ovni, si tiene un punto caliente en la provincia de Cáceres, es Valencia de Alcántara, ¿no? Pues sí, yo creo que no conozco por lo menos ningún otro lugar tan concreto. Estamos hablando de una población y algunas de alrededor de Valencia de Alcántara, pero en un círculo muy concreto. Y he de decir que sí, que el trabajo de Eustasio fue encomiable, porque además se permitió el lujo, así me lo dijo, de quitar o de suprimir muchos sucesos que él cree o no le daban la confianza como para incluirlos en su catálogo, su maravilloso catálogo de sucesos ovnis que, como tú dices, pasan la 50. ¿Y cuál sería el caso de los que has investigado allí que más te ha impresionado? Bueno, pues hay muchos. Lo que pasa es que he elegido si vamos a poner la grabación, un suceso que a mí me impresionó mucho. Lo contaba Antonio Higuero, de apellido también Antonio, que era a través de un empleado suyo, una persona mayor, que en su juventud, trabajando en una cantera
cerca de Valencia de Alcántara, en la carretera que va a San Vicente de Alcántara, una carretera que ha tenido muchos avistamientos, muchas persecuciones a automóviles, y contaba que en una cantera, estando de noche, con las máquinas funcionando, con los focos, se acercó de pronto un aparato que emitía una luz como si fuera de día, iluminó todo, y las máquinas dejaron de funcionar. Allí cada uno corrió como pudo a esconderse detrás de las piedras, de los tractores, o sea, de los camiones, de las excavadoras, y cuando aquel objeto quiso marcharse, todo comenzó a funcionar de nuevo. Recogió el testimonio, uno de tantos, de ese amplio catálogo de una localidad o de una región, una pequeña comarca que tampoco tendría que tener nada anormal respecto a las demás, pero donde la actividad ovni, si se puede llamar así, ha sido una constante desde mediados del pasado siglo. Antonio Higuero, la verdad es que pudo contarlo. Gonzalo recogía este testimonio, que sería típico ya no solo de la observación de un objeto volante no identificado, sino de lo que llamaron los expertos en su época efecto EM o efecto electromagnético, ¿no? De poder modificar, apagar máquinas y otro tipo de objetos eléctricos. Suena así esta declaración. En un momento determinado de la noche se iluminó toda la zona de la cantera de una forma totalmente anormal, ¿no? Como un sol. El hombre, dentro de sus limitaciones, porque el hombre prácticamente casi no sabe ni leer, pues me dijo, como un sol, allí una luz, se pararon todos los motores, todos los camiones, todo se paró, estuvo allí, todos nos escondimos, toda la gente salió por allí, cada uno se escondió donde pudo, no pasó nada, y de repente, ¡chum!, se marchó, o sea, estuvo un rato allí, ¿no? Como un flash durante unos minutos, él dice un rato, igual fueron, no sé el tiempo que sería, ¿no? Y automáticamente otra vez empezaron a andar la machacadora, la hormigonera, no sé qué, no sé cuál, otra vez empezó a funcionar todo. Milenio 3, en la SER. 2:51, Carmen, luego damos de nuevo los datos de la feria de mañana, que mucha gente sigue preguntando. Mañana por la tarde estamos en la Feria del Libro. Último Carmen, día ya, ¿eh? Última fecha. 148 páginas del libro de Gonzalo. ¿Qué estás viendo? Momias. Algunos cuerpos momificados realmente terribles, con unas expresiones... Pero espantosos, ¿eh? Expresiones horribles, con la boca abierta, como de dolor. Yo me acuerdo de esas fotografías. En Llerena. En Llerena, Badajoz. Sería uno de los casos clásicos. Y es que no podemos, sin duda, desarrollar tampoco nuestro cometido, ¿no? Momias hasta de perros, algo impresionante, de gente que da la impresión de haber sido torturada, con gestos de dolor. Es que Extremadura está llena de sorpresas, ¿no? De sorpresas que en su día, también hay que decirlo, fueron silenciadas. Pero a mí me gustaría, porque vamos a dejar paso, por supuesto, a un montón de preguntas que se acumulan de los oyentes, aunque sé que tampoco se puede descifrar mucho, pero es que Gonzalo ha seguido historias que darían para una novela, de verdad. Aquí hay historias en este libro que darían para una novela. Historias ya no solo de fenómenos ajenos al ser humano, que nos sorprenden, sino de personajes que aparecieron repentinamente y que encarnaban en sí mismos todo un misterio, porque queda el recuerdo de ellos, de su paso, de su convivencia con vecinos de carne y hueso. Un día hablaremos de todo eso, Gonzalo, pero el libro casi concluye con una experiencia, yo no sé si terrorífica, gratificante, cómo llamarlo, de alguien que se alojó en un pequeño pueblo y que se conoció, dejó su recuerdo como el Chino, y que era algo demasiado extraño y, como digo, digno de novela, de no ser porque es verdad, ¿no, Gonzalo? Pues sí, es verdad, y sabes que quizás sea el caso en el que más me he arriesgado, ¿no? Quizás contándolo, porque puede ser interpretado de muchas maneras. Sí he de decir que lleva en la nevera, en mis archivos, desde hace 19 años, y nunca había publicado nada sobre él. Es el caso de un ser extraño que digamos que no por él querer, o sí, quizá, a lo mejor la casualidad no existe, pero que llega a convivir con una familia durante un mes, y en ese mes esta familia comprueba las cosas tan extrañas que hace este ser, esta persona, al que llaman el Chino, y que además parece tener unas facultades paranormales. También tiene unos comportamientos algo extraños para nosotros, como el salir al campo por las noches y tender unos hilos en los árboles y decir que se comunica con alguien o con algo. ¿Esto en qué época, Gonzalo? Pues estamos hablando al principio de los 50.
Esto en un pequeño pueblo conocido como Millanes, en una pequeñísima localidad, y hay alguien muy extraño que va allí. ¿Por qué, supuestamente? Pues en realidad no va allí, está en Navalmoral de la Mata, alojado en una pensión, y el protagonista de esta historia, el que conoce al chino, tiene a su mujer enferma y va a casa de su hermana, Navalmoral, a decirle las últimas noticias porque está muy mal, muy grave, y le habla de esta persona que está alojada en una pensión y que dicen que tiene poderes. Se acerca a esta pensión y allí le entrega, dice que hace como que se le cae una bola, fíjate qué caso más extraño, una bola como una canica que se le cae al suelo y se hace 1000 pedazos, pero como el mercurio. O sea, es, en los años 50, en aquella época. Y le da unos trocitos, otras pequeñas bolas de esta, que se quedan, se solidifican en su mano. Esto luego lo ha servido a su hermana, que ya ha fallecido, pero durante mucho tiempo también de una enfermedad muy grave, sanó gracias, dicen, a esas bolas. Y lo más curioso es que ese personaje luego interactúa, como decíamos antes, hace una serie de prodigios, de adivinaciones, vamos a llamarlo así, o por lo menos de cosas que no eran cotidianas en aquella época y en aquella Extremadura de los 50, deja una marca indeleble, y hay varios casos. En los años 50 hubo otro, en Andalucía en concreto, y luego hubo gente que ha interpretado esto como gente que estaba haciendo experimentos sociológicos, como gente de otra dimensión, como gente extraña que trabajaba quién sabe para qué, pero desde luego ahí queda la crónica que va a ir descubriendo la gente de estas visitas de personajes que se fueron, además, que desaparecieron prácticamente con el mismo misterio con el que llegaron. Carmen, terminamos con testimonios que es que sería imposible resumir todo lo que nos está llegando hoy a través de 7640. Hola amigos, en mi pueblo Arroyo de la Luz sucedieron algunos casos raros que nunca se han llegado a esclarecer del todo. Otro clásico, Arroyo de la Luz, sí, un lugar con muchísimas tumbas antropomórficas también. Anita nos dice que decís de las historias de las casas del casco antiguo de Cáceres, la Plaza del Duque. Yo viví ahí y tuvimos que irnos. Curiosísimo, casas donde se denunció actividad supuestamente poltergeist. Soy Luis de Talavera de la Reina. Esta semana tengo que ir a trabajar a Saucedilla y me estoy pensando en ir o no. Enhorabuena por el programa. Ya no pasa nada, ¿verdad, Gonzalo? Por supuesto. Bueno, eso nunca se sabe, ¿eh? Es un pueblo entrañable y además me gusta mucho pasar por allí. Soy David de Zafra. Aquí hay pasadizos bajo tierra y en la plaza se encontraron tumbas de la Edad Media. Oye, mucha gente, Gonzalo, nos pregunta por esa investigación que efectuaste allí sobre el terreno que ocurrió en Alburquerque, que se llamó La Pantaruja y que al final nadie ha vuelto a saber y que se pensó que era un bromista. De ser un bromista no ha vuelto a aparecer. No hay información sobre esa figura extraña embozada que causó el pánico en noviembre. No, nada, no ha habido ninguna noticia, ni siquiera comentario acerca de qué es lo que pudo ser. Con lo cual nos quedamos con la eterna duda. Si fuera un bromista, hubiera salido más veces. Como tantas veces, ¿eh? O no sabemos. Para mí un bromista. Sí, pero yo también pienso que sí. Mi hermano vive en Garlitos, una aldea de Badajoz, y cuenta historias sobre una figura con un hacha que vagabundeaba por las veredas cercanas. Oye, que tenemos que dar prácticamente los ganadores. Una cosa antes, Santiago, lo que está claro es que hablamos de un rosario de fenómenos, que pulsamos la tecla y que solamente de estas zonas de España, cientos de casos. Algo ocurre, ¿no, compañero? Cuando el río suena, ya sabes, agua lleva. Santiago, gracias. Gracias a vosotros, Iker. Te escucharemos en las secciones de los sábados. Vamos con los ganadores de esos libros. Juan de Murcia iba de Águilas a Lorca de noche y en la misma orilla de la carretera había un niño sentado. Mi compañera no vio nada, solo yo sentí muchas ganas de llorar. Pues uno de esos libros es para él. Circulábamos por la A2 en Guadalajara, era de noche, con la radio apagada y las ventanillas bajadas. Escuchamos una melodía que parecía fúnebre. Otro de los libros es para Julio de Madrid, que nos escribía ese mensaje. Y el último para Bea de Plasencia. A mí me pasó lo mismo en la carretera entre Plasencia y Malpartida de Plasencia. Tardé en llegar 2 horas cuando solo se tardan 20 minutos. Carmen, ¿mañana dónde estamos? Mañana estamos en la caseta 257 en la Feria del Libro a partir de las 6:30, más o menos. Vamos a ir un poquito antes para así poder estar con todos los amigos que se acerquen hasta allí. Me dice Alberto que el 23 estaremos en Coruña. Sí, claro que sí. Mañana damos más datos. Gonzalo, compañero, voy a terminar hablando de este libro, Huellas de la Realidad, con las palabras que JJ Benítez, ni más ni menos, te dedica en su prólogo, que es muy raro que Juanjo haga un prólogo. Y dice: en el presente libro hay mucho más que novedad y rigor. Hay un corazón en la mano. Felicidades, amigo. Hago mías estas palabras del maestro Juanjo Benítez, porque este libro es reencontrarse con el misterio a pie de carretera.
misterio de campo auténtico. Gonzalo, hermano, que ha sido un placer. Un abrazo y mucha suerte con el libro. Muchas gracias, hermano, y quiero también agradecer la presencia aquí a los mandos en Ser Plasencia de Gema Díaz. Gema Díaz, le mandamos un fuerte abrazo, que ha estado ahí haciendo todo lo posible junto con nuestro compañero Juanma Frasquet para esto que suene pues como tiene que sonar, que hayamos hecho un viaje interactivo por la Extremadura desconocida y que hayamos conocido otras historias, y seguro que muchas más, Gonzalo, que te las paso porque no veas la cantidad de información para muchos más estudios. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, hermano. Vale, un abrazo, adiós. Y eso, que mañana estaremos con todos vosotros con el libro de Milenio 3, que mañana habrá una historia apasionante. Se cumplen 30 años de un caso clásico en las Islas Canarias. Allí estarán nuestros compañeros José Gregorio González y Pablo Villarrubia. Va a ser inolvidable. Mañana aquí a la 1. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser.